El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios del centro de Guadalajara, tiñendo de naranja y púrpura las fachadas coloniales que se mezclaban con estructuras modernas. Las calles todavía bullían con el tráfico vespertino. Los vendedores ambulantes ofrecían sus últimos tacos al pastor y elotes preparados, mientras los trabajadores regresaban a sus hogares. En una de las torres más imponentes de la zona financiera, un edificio de cristal oscuro que reflejaba las luces de la ciudad, Mateo Reyes empujaba su carrito de limpieza hacia el último piso. Mateo tenía 24 años y llevaba casi 3 trabajando para la empresa de servicios de limpieza que mantenía las oficinas del edificio corporativo Diamante. Era un joven callado, de complexión delgada pero fuerte por las horas de trabajo físico, con el cabello negro siempre bien peinado hacia atrás y unos ojos cafés que observaban todo con discreción. Había aprendido desde pequeño, creciendo en las calles complicadas de Tlaquepaque, que ser invisible era a veces la mejor manera de sobrevivir. Esa noche le habían asignado limpiar la suite ejecutiva del piso 23, algo poco común. Normalmente, ese espacio estaba reservado para el equipo de limpieza veterano, pero doña Carmela, la supervisora, había enfermado y Mateo fue el elegido para cubrir su turno. Mientras el elevador subía silenciosamente, sintió una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Había escuchado rumores sobre quién ocupaba esas oficinas, susurros entre los empleados del edificio que se callaban cuando alguien más se acercaba. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y comenta de qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Sigamos con lo que pasó esa noche. Las puertas del elevador se abrieron con un suave tintineo. El pasillo estaba desierto, iluminado apenas por luces de emergencia que creaban sombras alargadas en las paredes forradas de madera oscura. El aire olía a cuero y tabaco fino. Mateo sacó el juego de llaves que le había dado el guardia de seguridad y se dirigió a la puerta principal de la suite. La placa dorada junto a la entrada rezaba: Héctor Salazar Torres, Importaciones y Exportaciones del Pacífico. Al entrar, quedó impresionado por la opulencia del lugar. Los pisos eran de mármol italiano. Las paredes estaban decoradas con pinturas que parecían auténticas obras de arte mexicano contemporáneo, y los muebles eran de una elegancia que solo había visto en revistas. Ventanales enormes mostraban la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, con las luces comenzando a encenderse como estrellas terrestres. Mateo comenzó su rutina metódicamente. Primero pasó la aspiradora por la recepción y la sala de espera. Luego limpió los baños privados que tenían grifería dorada y azulejos importados. Cada movimiento era preciso, cuidadoso, tratando de no alterar nada más de lo necesario. Cuando finalmente llegó a la oficina principal, la del señor Salazar, se detuvo un momento en el umbral. Era un espacio intimidante. El escritorio era una pieza masiva de caoba tallada, detrás del cual había una silla de cuero negro que parecía un trono. Las paredes estaban cubiertas de estantes con libros encuadernados en piel y vitrinas que exhibían antigüedades precolombinas, máscaras de jade, figuras de obsidiana, cerámicas pintadas. En una esquina había un bar con botellas de tequila y whisky que probablemente costaban más que su salario de 6 meses. Mateo comenzó a limpiar, primero las superficies. Luego organizó algunos papeles que estaban sobre el escritorio sin leerlos, respetando la privacidad como le habían enseñado. Pero cuando se agachó para limpiar debajo del escritorio, su rodilla golpeó accidentalmente uno de los cajones inferiores. Se abrió con un clic suave.
Su primer instinto fue cerrarlo inmediatamente, pero algo llamó su atención. Dentro del cajón no había documentos ni objetos de oficina. Había fajos de dinero, muchos fajos, todos billetes de 500 pesos perfectamente ordenados. Sintió que el corazón se le aceleraba. Nunca había visto tanto efectivo junto. Pero debajo de los billetes, asomándose apenas, había una fotografía. La curiosidad venció a la cautela. Con manos temblorosas, Mateo apartó cuidadosamente algunos de los fajos y sacó la fotografía. Era vieja, desgastada en los bordes, y mostraba a dos niños pequeños, de unos 5 o 6 años, sentados en un columpio. Ambos sonreían a la cámara con esa alegría inocente de la infancia. Uno de ellos tenía un lunar distintivo cerca del ojo derecho. Mateo sintió que se le helaba la sangre. Ese lunar era idéntico al suyo. Volteó la fotografía. En la parte posterior, con tinta azul desvanecida, alguien había escrito «Héctor y Mateo, Parque Morelos, 2006». Las letras comenzaron a bailar frente a sus ojos. Su nombre. El año en que tendría 5 o 6 años. Pero no recordaba nada de esa fotografía, nada de ese otro niño, nada de haber estado en el Parque Morelos con alguien llamado Héctor. Sus manos temblaban mientras sostenía la evidencia de algo que no comprendía. Había crecido en un orfanato en Tlaquepaque hasta los 12 años, cuando fue adoptado por una familia humilde que le dio su apellido, Reyes. Nunca supo quiénes fueron sus padres biológicos. Nunca tuvo fotografías de su infancia temprana. Los registros del orfanato eran escasos, y las monjas le dijeron que lo habían encontrado abandonado cerca de la entrada una madrugada. Siguió buscando en el cajón, ahora con las manos temblorosas de adrenalina y confusión. Debajo de los billetes encontró un sobre manila, grueso y pesado. Lo abrió y encontró documentos. Un acta de nacimiento, registros médicos, reportes que parecían ser de investigadores privados. El acta de nacimiento mencionaba a 2 gemelos nacidos el 15 de marzo de 2001. Los nombres, Héctor Salazar Mendoza y Mateo Salazar Mendoza. La habitación pareció girar a su alrededor. Gemelos. Él tenía un hermano gemelo. Y ese hermano era Héctor Salazar, el hombre cuya oficina estaba limpiando, el hombre del que todos susurraban con temor. Siguió leyendo, absorto en cada palabra. Los documentos contaban una historia fragmentada, pero devastadora. Sus padres, Isabel Mendoza y Rodrigo Salazar, habían estado involucrados en algo peligroso. Había reportes policiales, recortes de periódico amarillentos, una redada hace 23 años, un tiroteo, 2 adultos muertos, 2 niños pequeños encontrados en la escena. Uno de los niños fue llevado a un hospital privado por orden de alguien influyente. El otro, él, fue dejado en un orfanato sin registros, sin historia. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Toda su vida había sido una mentira, una separación forzada. ¿Pero por qué? ¿Quién había decidido separar a 2 hermanos gemelos? ¿Y por qué Héctor tenía estos documentos guardados como tesoros en un cajón secreto lleno de dinero? El sonido de voces en el pasillo lo sacó de su parálisis. Se escuchaban pasos acercándose, voces masculinas hablando en tonos bajos pero urgentes. El pánico se apoderó de él. Rápidamente guardó los documentos en el sobre, metió la fotografía en su bolsillo, cerró el cajón y agarró su trapo de limpieza justo cuando la puerta de la oficina se abría. 2 hombres entraron primero, ambos con trajes oscuros y la postura rígida de guardaespaldas profesionales. Sus ojos escanearon la habitación y se posaron en Mateo con suspicacia. Detrás de ellos entró un tercer hombre más joven, tal vez de su misma edad, vestido con un traje gris perfectamente cortado. Era de estatura similar a Mateo, complexión similar,
y cuando sus ojos se encontraron, fue como verse en un espejo. Héctor Salazar se detuvo en seco. Su expresión, inicialmente de sorpresa, se transformó en algo más complejo, una mezcla de reconocimiento y confusión. El lunar cerca de su ojo derecho era idéntico al de Mateo, un espejo perfecto. «¿Quién eres tú?», preguntó Héctor, pero su voz no sonaba amenazante. Sonaba casi vulnerable, como si ya supiera la respuesta y temiera confirmarla. Mateo intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Uno de los guardaespaldas dio un paso adelante, su mano moviéndose hacia el interior de su chaqueta, pero Héctor lo detuvo con un gesto. Yo soy del servicio de limpieza», logró decir Mateo, su voz apenas un susurro. «Mateo, me llamo Mateo Reyes». La reacción de Héctor fue inmediata. Su rostro perdió color. Sus ojos se abrieron con shock genuino. Dio un paso hacia adelante, luego se detuvo como si no supiera qué hacer. «¿Mateo?», repitió, y en esa palabra había años de búsqueda, de preguntas sin respuesta. «¿Mateo Salazar?». El nombre, su nombre real, sonaba extraño y familiar al mismo tiempo. Mateo no sabía qué decir, qué hacer. La fotografía en su bolsillo parecía arder contra su pierna, evidencia física de una verdad que acababa de descubrir. «Salgan», ordenó Héctor a sus guardaespaldas sin apartar la mirada de Mateo. Los hombres dudaron un momento, intercambiaron miradas, pero finalmente obedecieron y cerraron la puerta tras ellos. El silencio que quedó era ensordecedor. Los dos hombres, tan parecidos físicamente pero aparentemente de mundos completamente diferentes, se miraban sin saber cómo romper la distancia de más de 2 décadas. Héctor fue quien finalmente habló, su voz ronca con emoción contenida. «He estado buscándote durante años. Desde que cumplí 18 y heredé los negocios de mi tío, contraté investigadores, detectives privados. Todos me dijeron que probablemente habías muerto, que no había registros, pero yo sabía, en lo profundo de mí, que seguías vivo. Lo sentía». Mateo sacó lentamente la fotografía de su bolsillo y la colocó sobre el escritorio entre ellos. «Encontré esto, en tu cajón. Yo no sabía, nunca supe que tenía un hermano». Héctor tomó la fotografía con manos temblorosas. La miró como si fuera la reliquia más preciada del mundo. Una lágrima rodó por su mejilla, algo que probablemente nunca hacía frente a nadie. «Tenía 6 años cuando nos separaron», dijo Héctor, su voz quebrándose. «La noche que mataron a nuestros padres. Hubo un tiroteo, una redada. Mi tío, el hermano de nuestro padre, llegó primero que la policía. Tomó decisiones rápidas. Me llevó a mí con él. Te dejó a ti en el orfanato con documentos falsos. Dijo que era para protegerte, que los enemigos de la familia vendrían por ambos si sabían que existían 2 herederos. Dijo que cuando fuera seguro te encontraría». «¿Y lo hizo?», preguntó Mateo, sintiendo la rabia crecer en su pecho. «¿Te buscó? ¿Te importó?». «Mi tío murió hace 5 años», respondió Héctor, su voz llena de amargura. «Se llevó muchos secretos a la tumba, incluyendo el nombre del orfanato donde te dejó. Todo lo que me quedó fueron estas cosas», señaló hacia el cajón. «Documentos que encontré en su caja fuerte después de su muerte. He estado tratando de encontrarte desde entonces, pero el rastro estaba frío. Los registros del orfanato fueron destruidos en un incendio hace años». Mateo se dejó caer en una de las sillas frente al escritorio, sintiendo que sus piernas no podían sostenerlo más. Toda su vida, todas las noches que se había preguntado quién era realmente, de dónde venía, si alguien lo había amado alguna vez, todas esas preguntas tenían respuestas. Y esas respuestas eran tan complicadas, tan dolorosas como había imaginado en sus peores pesadillas. «¿Qué eres?»,
preguntó finalmente Mateo, mirando alrededor de la lujosa oficina, pensando en los rumores que había escuchado. ¿De verdad eres parte de la mafia? Héctor sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. Se sentó en su silla, de repente viéndose más joven, más vulnerable. Nuestro padre lo era, y su padre antes que él. Fue el precio de nacer en esta familia. Mi tío me crió en ese mundo, no tuve opción. Las importaciones y exportaciones del Pacífico son reales, pero también son una fachada para otras operaciones. Heredé un imperio, hermano, pero también heredé enemigos, deudas de sangre, responsabilidades que no puedo simplemente abandonar. No me llames hermano, dijo Mateo con dureza, sorprendiéndose de su propia reacción. No te conozco, creciste con dinero, poder, protección. Yo crecí con nada, sin saber quién era. No somos hermanos, solo compartimos sangre. El dolor en el rostro de Héctor fue evidente, pero no discutió. Asintió lentamente, aceptando el rechazo como si fuera un castigo merecido. Tienes razón, dijo suavemente. No tengo derecho a llamarte así. Pero Mateo, necesitas entender algo. El que te separaran de mí, el que crecieras lejos de todo esto, probablemente te salvó la vida. Este mundo, hizo un gesto abarcando todo, es peligroso, brutal. He perdido amigos, he visto cosas que ningún niño debería ver. Mi tío pensó que estaba salvándote. O solo salvándose a sí mismo, replicó Mateo. ¿No se le ocurrió que tal vez ambos podrían haber tenido una vida normal, que podrían habernos dado en adopción juntos? No funciona así, respondió Héctor, su voz tomando un tono más duro. En este mundo no puedes simplemente alejarte. Los enemigos tienen memoria larga. Si ambos hubiéramos desaparecido, habrían destruido lo que quedaba del negocio familiar, habrían matado a los que dependían de nosotros. Mi tío hizo lo que creyó necesario para mantener el equilibrio de poder. Se quedaron en silencio por un largo rato, el peso de 23 años de separación entre ellos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo nocturno, ajena al drama que se desarrollaba en el piso 23 del corporativo Diamante. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Mateo. ¿Qué se supone que debo hacer con esta información? Héctor se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Lo que quieras. Puedes irte, olvidar que esto pasó, seguir con tu vida como si nada. Te dejaré en paz. Hizo una pausa, midiendo sus palabras cuidadosamente. Puedes quedarte, conocerme, dejar que te cuente sobre nuestra familia, sobre nuestros padres. Tengo fotos, videos, historias. Puedo darte respuestas a preguntas que probablemente has tenido toda tu vida. No quiero tu dinero, dijo Mateo rápidamente. Si eso es lo que estás ofreciendo. No estoy ofreciendo dinero, respondió Héctor. Estoy ofreciendo la verdad y tal vez, con el tiempo, algo más, una conexión. Eres mi hermano gemelo, Mateo. Compartimos el mismo ADN, las mismas primeras memorias, aunque no las recordemos. Eso significa algo, incluso si ahora mismo no lo siente así. Mateo se puso de pie. Necesitaba espacio para pensar. Caminó hacia los ventanales y miró hacia la ciudad. Guadalajara se extendía ante él. Millones de vidas individuales, cada una con sus propias historias, sus propios secretos. Se preguntó cuántas de esas vidas habían sido tocadas por el mundo en el que su hermano vivía, cuántas familias habían sido destruidas o salvadas por las decisiones tomadas en oficinas como esta. No puedo procesar todo esto ahora, dijo finalmente. Es demasiado. Hace 2 horas era simplemente un chico que limpiaba oficinas. Ahora descubro que tengo un hermano gemelo que es parte de la mafia. Entiendo, dijo Héctor sacando una tarjeta de su escritorio. La colocó sobre la superficie pulida. Este es mi número personal, no el de negocios, no el que conocen mis asociados. Solo yo contesto ese teléfono. Cuando estés listo, si alguna vez estás listo,
Llámame, sin presión, sin expectativas. Solo piénsalo. Mateo tomó la tarjeta, sintiendo el peso de esa simple pieza de cartón como si fuera de plomo. Representaba una puerta a un mundo que siempre había estado cerrado para él, pero también representaba peligro, complicaciones, una vida que había evitado sin siquiera saberlo. ¿Puedo quedarme con la foto?, preguntó, su voz suave. Héctor negó con la cabeza, pero gentilmente. Esa es la única foto que tengo de nosotros juntos. Pero abrió un cajón diferente y sacó su teléfono. Puedo tomarte una foto ahora, y tú puedes tomar una de la fotografía original. Pasaron los siguientes minutos en un silencio extraño, cada uno tomando fotos con sus teléfonos. Era surreal, pensó Mateo, esta forma tan moderna de documentar un reencuentro que debió haber ocurrido décadas atrás. Cuando finalmente Mateo se dirigió hacia la puerta, Héctor habló una vez más. Mateo, una cosa más. Los guardias que me acompañan, mi gente, no pueden saber sobre ti todavía. Hay personas en mi organización que podrían verte como una amenaza, o peor, como una oportunidad. Por favor, ten cuidado. No le digas a nadie sobre esto hasta que hayamos hablado más. ¿Me estás diciendo que estoy en peligro?, preguntó Mateo, sintiendo un escalofrío. Estoy diciendo que el simple hecho de ser mi hermano te pone en peligro, respondió Héctor honestamente. Pero mientras nadie sepa, estás seguro. Sigue con tu vida normal. No cambies nada. Yo me aseguraré de que estés protegido, discretamente. No necesito tu protección, dijo Mateo, pero incluso mientras lo decía, sabía que no era completamente cierto. Tal vez no, concedió Héctor, pero la tendrás de todas formas. Es lo mínimo que puedo hacer después de todos estos años perdidos. Mateo salió de la oficina con su carrito de limpieza, sus piernas moviéndose automáticamente, aunque su mente estaba a kilómetros de distancia. En el elevador miró su reflejo en las puertas metálicas y por primera vez en su vida vio no solo a sí mismo, sino a otra persona también. Un reflejo duplicado, un eco de lo que podría haber sido si el destino no los hubiera separado. Cuando llegó a su pequeño departamento en Tlaquepaque, un espacio de una habitación que compartía con su gato callejero rescatado, Luna, se dejó caer en el sofá gastado y sacó su teléfono. Miró la foto de la fotografía original, ampliándola hasta poder ver cada detalle. Dos niños idénticos, sonriendo sin saber que esa sería probablemente la última vez que estarían juntos por más de 2 décadas. Esa noche no durmió. Se quedó despierto mirando el techo, procesando todo lo que había aprendido. Tenía un hermano. Tenía una familia, aunque fuera una familia complicada y peligrosa. Tenía un apellido real, una historia, raíces que se hundían profundamente en el suelo de Jalisco. Pero también tenía preguntas, muchas preguntas. ¿Cómo habían muerto realmente sus padres? ¿Quiénes fueron? ¿Qué tipo de personas eran? ¿Y qué había pasado exactamente esa noche hace 23 años? Durante los siguientes días, Mateo continuó con su rutina como si nada hubiera cambiado. Iba a trabajar, limpiaba oficinas, regresaba a casa, pero todo se sentía diferente ahora. Veía a las personas en las calles y se preguntaba quiénes tenían secretos como el suyo, quiénes llevaban historias no contadas en sus corazones. No llamó a Héctor, no todavía. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir si quería abrir esa puerta. Su vida era simple, sí, pero era suya, era honesta. Una vez que entrara en el mundo de Héctor, sabía que nada volvería a ser igual. Una semana después, mientras limpiaba un edificio diferente, uno de los guardias de seguridad que conocía lo detuvo. «Oye, Mateo, hubo unos tipos preguntando por ti el otro día». El corazón de Mateo se aceleró.
¿Qué tipo de tipos? No sé, tipos elegantes. Dijeron que eras familiar de alguien importante y querían verificar tu información. Les dije que no podía dar información de empleados, pero pareció extraño. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Alguien estaba investigando. Alguien sabía. La advertencia de Héctor sobre el peligro de repente se sentía muy real. Esa noche, con manos temblorosas, sacó la tarjeta que Héctor le había dado. La había guardado en su billetera, una presencia constante que había tratado de ignorar. Marcó el número. Héctor contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando la llamada. «¿Mateo?» «Alguien ha estado preguntando por mí», dijo Mateo sin preámbulo. «Gente elegante, haciendo preguntas sobre mi familia». Hubo una pausa. Luego Héctor maldijo suavemente. «¿Dónde estás ahora?» «En mi departamento». «Dame la dirección, voy para allá. No salgas, no abras la puerta a nadie que no sea yo». «Héctor, ¿qué está pasando?» «Hay alguien dentro de mi organización que no es leal», respondió Héctor, su voz tensa. «Sospechaba, pero no tenía pruebas. Si están investigándote, significa que alguien vio nuestra reunión y está tratando de averiguar quién eres. Eso te pone en peligro». Media hora después, Mateo escuchó un toque específico en su puerta. 3 golpes rápidos, 2 lentos. Era el patrón que Héctor le había dicho por teléfono. Abrió la puerta para encontrar a su hermano gemelo vestido casualmente, sin el traje elegante, acompañado por solo un guardia. «Empaca lo esencial», dijo Héctor inmediatamente. «Necesitas salir de aquí por unos días hasta que pueda resolver esto». «No voy a huir», protestó Mateo. «Esta es mi vida, mi hogar. Y quiero que sigas vivo para disfrutarla», replicó Héctor con firmeza. «Mateo, por favor, esto es serio. Hay personas que matarían para debilitar mi posición, y tú eres la mejor manera de hacerlo ahora mismo. Solo unos días, te lo prometo». Mateo miró alrededor de su pequeño departamento, a Luna que los observaba con curiosidad desde el respaldo del sofá. «Mi gato, tráelo», dijo Héctor sin dudarlo. «Trae todo lo que sea importante para ti». 15 minutos después, Mateo estaba en el asiento trasero de un Mercedes-Benz negro, con Luna en su transportadora a su lado y una bolsa de lona con sus pertenencias básicas. Héctor conducía personalmente, algo que sorprendió a Mateo mientras el guardia iba en el asiento del pasajero. «¿A dónde vamos?», preguntó Mateo mientras salían de la ciudad. «A un lugar seguro», respondió Héctor. «Una casa que tengo en las afueras, en las montañas cerca de Tapalpa. Nadie sabe de ese lugar excepto personas en las que confío con mi vida». El viaje tomó casi 2 horas, subiendo por carreteras sinuosas que se adentraban en las montañas. La ciudad quedó atrás, reemplazada por bosques de pino y aire fresco. Finalmente, llegaron a una propiedad escondida entre los árboles, una casa de madera y piedra que parecía más una cabaña elegante que el refugio de un mafioso. «Es hermoso», admitió Mateo mientras entraban. El interior era acogedor, con chimenea de piedra, muebles rústicos pero cómodos y ventanas que daban a vistas espectaculares de las montañas. «Era de nuestro padre», dijo Héctor suavemente, mirando alrededor con nostalgia. «Venía aquí cuando necesitaba alejarse del negocio. Mi tío la mantuvo después de su muerte, y yo la heredé. Es uno de los pocos lugares donde puedo ser yo mismo». Esa noche, después de que el guardia se instalara en una habitación separada y Mateo dejara a Luna explorando su nuevo entorno temporal, los 2 hermanos se sentaron frente a la chimenea con tazas de café. «Cuéntame sobre nuestros padres», dijo Mateo finalmente. «Si voy a estar aquí, si voy a confiar en ti, necesito saber la verdad completa». Héctor asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Durante las siguientes horas contó una historia que era compleja, llena de amor y violencia,
de lealtad y traición. Su padre, Rodrigo Salazar, había sido un hombre respetado en el mundo del crimen organizado, pero también un hombre que había intentado cambiar las reglas. Quería que el negocio familiar se alejara del tráfico de drogas y se concentrara en operaciones más legítimas. Eso le había ganado enemigos poderosos, tanto dentro como fuera de su organización. Su madre, Isabel Mendoza, había sido una abogada que inicialmente había trabajado en contra de la organización, tratando de llevar evidencia a las autoridades. Pero se había enamorado de Rodrigo, había visto el hombre detrás del criminal y juntos habían soñado con un futuro diferente para sus hijos. La noche que murieron, dijo Héctor, su voz quebrada por la emoción, fue una trampa. Uno de los socios de nuestro padre, un hombre llamado Gonzalo Rentería, hizo un trato con una organización rival. Nuestros padres fueron invitados a una reunión de negocios. Nosotros fuimos con ellos porque mi padre nunca nos dejaba solos. Siempre decía que éramos su tesoro más preciado. ¿Qué pasó?, preguntó Mateo, aunque parte de él no quería saber. Hubo un tiroteo. Nuestro padre trató de protegernos. Escondió a nosotros detrás de su auto. Recuerdo que gritabas, llorabas. Yo también lloraba. Nuestra madre fue alcanzada primero, tratando de llegar a nosotros. Nuestro padre duró un poco más, pero estaba solo contra muchos. Mi tío, que era el jefe de seguridad de mi padre, llegó justo cuando todo terminaba. Tomó decisiones rápidas, decisiones que probablemente salvaron nuestras vidas, pero nos separaron. Mateo tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, llorando por padres que no recordaba, pero que había perdido de todas formas. ¿Y el hombre que los traicionó, Rentería? Muerto, dijo Héctor simplemente. Mi tío se encargó de eso personalmente, pero el daño ya estaba hecho. La organización estaba fragmentada, había guerra en las calles. Mi tío necesitaba un heredero visible para mantener el control, pero también necesitaba asegurarse de que la línea familiar no fuera completamente eliminada. Por eso me quedó a mí y te escondió a ti. ¿Y ahora tú eres el jefe?, preguntó Mateo. Ahora soy el que toma las decisiones, sí, confirmó Héctor, pero no soy como mi tío, y ciertamente no soy como nuestro padre. Estoy tratando de hacer lo que él quería, alejar el negocio del crimen violento, hacer las operaciones más legítimas. Pero eso me ha ganado enemigos, personas que prefieren las viejas formas. ¿Por eso alguien está investigándome?, preguntó Mateo. ¿Para encontrar una forma de debilitarte? Exactamente, respondió Héctor. Si pueden probarte que eres mi hermano, pueden usarte como palanca contra mí, o peor, eliminarte para lastimarme. Hay personas en mi organización que piensan que me he vuelto blando, que estoy traicionando el legado familiar. Tu existencia les daría la excusa perfecta para actuar. Mateo se quedó mirando el fuego, procesando todo. Su vida sencilla había desaparecido, reemplazada por peligro y complejidad. Pero curiosamente no sentía resentimiento hacia Héctor. Su hermano no había elegido esta vida más de lo que él había elegido, crecer en un orfanato. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Identificar a la persona que está investigando y neutralizar la amenaza, respondió Héctor. Pero eso tomará tiempo. Mientras tanto, necesito que permanezcas aquí, escondido. Sé que es mucho pedir. ¿Y después?, preguntó Mateo. Digamos que resuelves esto, que eliminas la amenaza inmediata. ¿Qué pasa con nosotros? No puedo esconderme para siempre. Héctor se giró para mirarlo directamente. Esa es tu decisión. Puedo darte una nueva identidad, recursos para empezar en otro lugar, lejos de todo esto. Vivirías tranquilo, seguro, sin mirar sobre tu hombro. O, hizo una pausa, puedes quedarte, no como parte de la organización, eso nunca, pero como mi hermano, público, reconocido.
Sería peligroso, complicaría tu vida enormemente, pero también significaría que podríamos ser una familia real. No sé si puedo vivir en tu mundo, admitió Mateo. Toda mi vida he tratado de ser bueno, de hacer las cosas correctas. Lo que describes, incluso si estás tratando de cambiar las cosas, todavía está construido sobre violencia. Lo sé, dijo Héctor suavemente, y no espero que lo entiendas o lo apruebes, pero también quiero que entiendas algo. Las personas que trabajo para mantener empleadas, los negocios legítimos que opero, las familias que dependen de las empresas que poseo, todo eso es real también. No soy solo un criminal, Mateo. Soy también un empresario, un empleador, alguien que trata de hacer algo bueno con los recursos que heredó de formas complicadas. Pasaron los siguientes días en la cabaña, desarrollando una rutina extraña. Héctor trabajaba por las mañanas, haciendo llamadas, coordinando con sus asociados en la ciudad. Mateo pasaba el tiempo leyendo, explorando los alrededores de la propiedad, jugando con Luna. Por las tardes, los hermanos se sentaban juntos, a veces hablando, a veces en silencio cómodo, construyendo lentamente algo que podría parecerse a una relación. Héctor le mostró videos de sus padres, grabaciones familiares que había encontrado en la caja fuerte de su tío. Ver a sus padres, escuchar sus voces, fue tanto doloroso como sanador para Mateo. En los videos veía a dos personas que claramente se amaban, que jugaban con sus hijos pequeños con devoción genuina. «Papá tenía tu misma sonrisa», observó Héctor un día, mientras veían una grabación de una fiesta de cumpleaños. «Y mamá tenía tu forma de inclinar la cabeza cuando estás pensando en algo». Mateo tocó la pantalla, trazando los contornos del rostro de su madre. «¿Crees que estarían orgullosos de nosotros?» «De ti, sin duda», respondió Héctor. «Construiste una vida honesta desde cero, sin ayuda. Eso es más de lo que muchos pueden decir». «De mí», se encogió de hombros. «No estoy seguro. Estoy tratando de honrar su visión, pero las manos que uso para hacerlo no siempre están limpias». Una semana después de llegar a la cabaña, Héctor recibió una llamada que lo hizo tensarse. Habló en voz baja, salió al porche, regresó con expresión sombría. «¿Qué pasó?», preguntó Mateo, sintiendo que el momento de paz estaba por terminar. «Encontré a la persona que estaba investigándote», dijo Héctor. «Era Miguel Soto, mi segundo al mando, alguien en quien confiaba». «¿Qué vas a hacer?». «Ya está hecho», respondió Héctor, y en su voz había un frío que Mateo no había escuchado antes. «Ya no es una amenaza». Mateo sintió un escalofrío. No quería saber exactamente qué significaba eso. «¿Eso significa que estoy seguro ahora?». «Más seguro», admitió Héctor. «Pero Mateo, necesitas entender algo. La amenaza nunca desaparecerá completamente mientras estés conectado a mí. Siempre habrá alguien buscando una ventaja, una debilidad que explotar. Por eso necesitas decidir ahora, antes de regresar a Guadalajara, qué tipo de vida quieres». Mateo pasó esa noche despierto, pensando. Podía tomar el dinero que Héctor le ofrecía, empezar de nuevo en otro lugar, tal vez otro país. Sería seguro, simple. O podía quedarse, construir una relación con el hermano que acababa de encontrar, aunque eso significara vivir con cierto nivel de peligro. Por la mañana encontró a Héctor en la cocina preparando café, algo que había aprendido que su hermano hacía todas las mañanas. «Me quedo», dijo Mateo sin preámbulo. Héctor se giró, sorpresa y alegría mezclándose en su rostro. «¿Estás seguro?». «No completamente», admitió Mateo con una sonrisa pequeña. «Pero pasé toda mi vida preguntándome de dónde venía, quién era realmente. Ahora que tengo respuestas, no voy a huir de ellas. Eres mi hermano. No elegimos esta situación, pero podemos elegir qué hacer con ella.
Los dos hermanos se abrazaron por primera vez, un abrazo que contenía décadas de separación, dolor y también esperanza. Eran diferentes en muchas formas, habían crecido en mundos completamente distintos, pero compartían algo más profundo que la experiencia, compartían sangre, historia y ahora una decisión consciente de ser familia. «Hay condiciones», dijo Mateo cuando se separaron. «No voy a estar involucrado en tus negocios ilegales, si es que todavía tienes algunos. Voy a seguir siendo quien soy, viviendo honestamente». «No esperaría menos», respondió Héctor. «De hecho, eso es exactamente lo que necesito. Alguien que me mantenga conectado a tierra, que me recuerde por qué estoy tratando de cambiar las cosas». «¿Y cómo vamos a explicar esto a la gente?», preguntó Mateo. «No puedes simplemente presentar un hermano gemelo del que nadie sabía». «Que podemos y lo haremos», dijo Héctor con convicción. «Llamaré una reunión con todos los jefes de las familias aliadas. Presentaré los documentos que prueban nuestra relación».